Montana Highline, 1917. El viento aullaba a través de la pradera abierta a más de 80 kilómetros por hora. La temperatura marcaba 37 grados bajo cero, y la muerte blanca reclamaba todo lo que encontraba expuesto a su furia, mientras los vecinos luchaban con bombas de agua congeladas en sus cabañas estándar de 4 por 5 metros construidas según los métodos que todos conocían y aprobaban. Carl Peterson estaba terminando algo que todos habían llamado una locura absoluta desde el primer día que comenzó a trabajar en ello. Una cabaña de troncos ajustada construida dentro de un enorme granero abandonado que dominaba el paisaje de la pradera como un gigante dormido. Se rieron del inmigrante ruso-alemán durante meses mientras trabajaba. Lo llamaron derrochador, que no entendía cómo se hacían las cosas en Montana. «Estás calentando dos techos», le dijeron con la certeza de quienes sabían que tenían razón sin necesidad de pruebas. «Ese granero enorme va a chupar cada pedazo de calor de tu pequeña cabaña. Quemarás el doble de leña y te congelarás el doble de rápido que cualquiera de nosotros». Carl pasó 2 meses completos en lo que otros terminaban en 3 semanas siguiendo los métodos rápidos y baratos que la sabiduría convencional recomendaba. Colocó su cabaña de 4 metros y medio por 5 metros y medio a casi 3 metros de las paredes del granero en todas direcciones, creando una zona de amortiguación de aire muerto alrededor de su espacio habitable que nadie más había considerado necesaria ni útil, mientras sus vecinos clavaban tablas y papel alquitranado lo más rápido posible para tener refugio antes de las primeras nieves. Carl medía, calculaba y construía con la precisión metódica de quien sabe que su vida y la de su familia dependen de acertar cada detalle. Entonces llegó la ventisca que probaría quién tenía razón. 10 días consecutivos de 43 grados bajo cero sin tregua ni piedad. Vientos con ráfagas de casi 100 kilómetros por hora que arrancaban tejas de los techos y derribaban cercas como si fueran de papel. Las cabañas estándar fallaron una tras otra a lo largo del territorio. Las temperaturas interiores cayeron a apenas 15 grados bajo cero, a pesar de estufas al rojo vivo que las familias alimentaban desesperadamente día y noche quemando todo lo que podían encontrar. Pero dentro de aquella cabaña supuestamente absurda construida dentro del granero, el termómetro marcaba 3 grados sobre cero de manera estable, una diferencia de casi 20 grados que significaba la diferencia entre congelarse lentamente y sobrevivir con relativa comodidad. Carl Peterson había llegado al centro norte de Montana 3 meses antes con una carreta llena de herramientas, una cabeza llena de recuerdos de su tierra natal, y suficiente dinero en efectivo para durar exactamente un invierno si gastaba con cuidado cada centavo. Los anuncios de Pieces de Tales, ferrocarril, habían prometido vientos cálidos y agricultura fácil que atraían a miles de colonos esperanzados, pero el inmigrante ruso-alemán sabía mejor que confiar en discursos de ventas diseñados para vender tierras sin importar cuántos compradores murieran después intentando sobrevivir en ellas. Había crecido en una casa granero en la estepa rusa, donde su abuela Anna Schmidt le había enseñado que la supervivencia significaba construir para el peor invierno que hubieras visto jamás, no para el mejor invierno que recordaras con nostalgia. El reclamo de tierra que registró en mayo de 1917 vino con una ventaja inesperada que cambiaría todo su enfoque. Un granero masivo de estructura de madera abandonado por una operación ganadera fracasada que había dejado la región años antes. La estructura dominaba el paisaje de la pradera con sus aproximadamente 12 metros por 21 de largo, postes y vigas labrados a mano, juntas de clavijas y un techo que había resistido 5 inviernos de Montana sin colapsar a pesar del abandono. El revestimiento mostraba huecos entre las tablas donde el viento silbaba libremente, y el interior olía a heno viejo y años de negligencia. Pero los huesos de la estructura eran sólidos como el día que fue construida. La mayoría de los vecinos habrían visto el granero como un lugar para almacenar equipos o dar refugio al ganado durante las tormentas más severas. Carl vio algo completamente diferente que nadie más podía imaginar. Vio una fortaleza contra el viento, un escudo gigante que absorbería la furia de las tormentas de la pradera, mientras protegía algo más pequeño y más eficiente en su interior. Para finales de agosto, mientras otros colonos corrían para completar sus cabañas de reclamo, antes de la primera nevada siguiendo métodos que priorizaban velocidad sobre calidad, Carl estaba trazando algo completamente diferente que provocaba risas y sacudidas de cabeza cada vez que alguien pasaba a observar su progreso. Dentro del granero marcó el perímetro para una cabaña de troncos de 4 metros y medio por 5 metros y medio, posicionándola cuidadosamente
a entre 2,5 metros y 3 metros de las paredes exteriores del granero en todas direcciones. La ubicación era deliberada y calculada con precisión, cerca del lado de sotavento donde los vientos del noroeste del invierno golpearían la pared trasera del granero y se derramarían por encima, creando un bolsillo de aire más tranquilo alrededor de su espacio habitable real. Los cimientos vinieron primero como debía ser, pilares cortos de piedra que se elevaban 45 centímetros desde el piso de tierra, compactada del granero, soportando un marco de tablas recuperadas que servirían como subsuelo de la cabaña. Debajo de esta plataforma, Carl rellenó cada centímetro disponible con paja y acerrín, materiales de aislamiento primitivos que no costaban nada, excepto trabajo. En el espacio de arrastre podría haber parecido tosco a ojos de quienes solo conocían los métodos modernos, pero Carl recordaba cómo su abuela había empacado materiales similares entre las paredes dobles de su vivienda en la estepa rusa, atrapando aire quieto que retenía el calor durante meses de viento aullante, mientras las familias vecinas se congelaban en estructuras construidas sin ese conocimiento ancestral. El trabajo con los troncos comenzó en septiembre con cada pieza cuidadosamente seleccionada de un rodal de pino que había comprado a otro colono que necesitaba dinero más que madera. Los troncos medían entre 15 y 20 centímetros de diámetro, no las vigas masivas que marcaban la cabaña de un hombre rico, pero lo suficientemente sustanciales para mantener su forma y proporcionar masa decente para almacenamiento de calor durante las noches más frías. Carl hizo muescas en cada tronco con la precisión que su abuelo le había enseñado durante su juventud en Rusia, ajustándolos tan apretadamente que apenas se veía luz del día a través de las juntas, cuando el sol de la tarde atravesaba las grietas del granero exterior. El sellado vino después con la meticulosidad que separaba las construcciones que sobrevivían de las que fallaban. Astillas finas de madera clavadas en cada hueco, luego empacadas con musgo, paja y mortero de cal y arena mezclados según técnicas que había aprendido observando a albañiles ruso-alemanes trabajar en cimientos de iglesias en Kansas durante su viaje hacia el oeste. Cada grieta sellada significaba menos calor perdido, menos leña quemada, más posibilidades de sobrevivir cuando llegara lo peor que el invierno pudiera ofrecer. El techo demostró ser el elemento más complejo de todo el proyecto porque debía funcionar correctamente o todo lo demás fallaría. Carl lo enmarcó con vigas recuperadas de un cobertizo colapsado que había encontrado en una propiedad abandonada, creando un frontón bajo y pesado que vertería la nieve eficientemente, en lugar de acumularla hasta que el peso colapsara la estructura como sucedía con techos mal diseñados cada invierno. Sobre las vigas fue el revestimiento de tablas, luego una capa de papel alquitranado para impermeabilización, luego tejas de cedro que había intercambiado con un vecino que necesitaba postes de cerca cortados y no tenía tiempo para hacerlo él mismo. El techo terminado quedaba casi 2,5 metros por debajo de las vigas del granero, dejando un espacio de aire sustancial sobre la cabaña que proporcionaría aislamiento adicional, mientras aseguraba que las cargas de nieve nunca amenazarían la estructura interior, sin importar cuánto se acumulara sobre el techo del granero exterior. Era un sistema dentro de un sistema, cada capa protegiendo la siguiente, exactamente como su abuela le había enseñado que debían construirse las viviendas en climas donde el invierno no perdonaba errores. James Halverson, el ranchero establecido, cuya opinión tenía peso en todo el condado porque había prosperado durante 20 años, mientras otros fracasaban, hizo su primera visita a principios de octubre cuando la construcción estaba casi completa. Caminó lentamente alrededor de la estructura sacudiendo la cabeza ante lo que veía con expresión de incredulidad que no intentaba ocultar. Una cabaña dentro de un granero no tenía ningún sentido para un hombre que había prosperado con ganado en campo abierto y refugio invernal mínimo para sus animales. «Estás calentando 2 techos», declaró Halverson lo suficientemente fuerte para que la pequeña multitud de vecinos curiosos escuchara su veredicto. «Ese caparazón grande va a chupar cada pedazo de calor de tu pequeña cabaña hacia afuera. Quemarás el doble de leña y te congelarás el doble de rápido que cualquiera que haya construido de la manera correcta». Thomas McKay, que estaba terminando su propia cabaña de reclamo de 4 por 5 metros a apenas 3 kilómetros al este, se unió a las críticas con entusiasmo. Su casa de pared simple con revestimiento de papel alquitranado representaba la sabiduría convencional que todos seguían. Construir rápido, construir barato y confiar en que los inviernos de Montana no eran tan duros como los pesimistas afirmaban.
Carl está construyendo un hotel para topos, le dijo McKay a su esposa Eliza esa noche, mientras observaban el humo subir desde el granero de su vecino. Marca mis palabras, estará en el pueblo para enero, rogando por una habitación sobre la tienda porque su locura lo habrá dejado sin leña y medio congelado. Pero Carl continuó trabajando sin dejarse afectar por las críticas, impulsado por conocimiento que iba más profundo que la convención local y las opiniones de hombres que nunca habían experimentado un verdadero invierno de estepa. Por las noches, se paraba dentro de su cabaña casi terminada y explicaba los principios a cualquiera dispuesto a escuchar, aunque pocos lo hacían con mente abierta. El granero no era un edificio para ser calentado, les decía con paciencia. Era un cortavientos hecho de madera, una zona de amortiguación gigante que tomaría toda la fuerza de las tormentas de la pradera, mientras protegía la estructura más pequeña y más hermética dentro de él. El aire atrapado entre las paredes del granero y las paredes de la cabaña actuaría como aislamiento, exactamente como las plumas de ganso en las colchas de su abuela atrapaban aire para retener el calor corporal durante los inviernos rusos que habían matado a familias menos preparadas. La explicación técnica cayó en oídos escépticos que no querían aprender nada de un extranjero recién llegado. La mayoría de los colonos habían aprendido sus métodos de construcción de otros colonos que a su vez los habían aprendido de otros, pasando técnicas que priorizaban velocidad e inversión mínima sobre rendimiento térmico real. La idea de que el aire quieto pudiera ser tan valioso como troncos gruesos desafiaba todo lo que creían saber sobre construcción fronteriza, basándose en generaciones de tradición que nunca había sido cuestionada. Para noviembre, con el primer frío serio asentándose sobre la región, como una manta helada que prometía cosas peores por venir, la presión social se había intensificado hasta convertirse en burla abierta. Los vecinos que inicialmente habían sido curiosos, ahora hablaban abiertamente sobre la casa doble del tonto, y apostaban entre ellos cuánto tiempo duraría el ruso alemán antes de admitir su error y huir hacia el sur, como tantos otros que habían llegado con esperanzas y se habían marchado con las manos vacías y los sueños destrozados por el clima implacable. La cabaña estaba terminada cuando llegaron las primeras advertencias serias de ventisca en el periódico local de mediados de enero de 1918. El humo subía de su chimenea con la regularidad tranquila de un sistema que funcionaba exactamente como había sido diseñado, y la familia de Carl se había instalado justo a tiempo para lo que vendría, pero la verdadera prueba todavía estaba por llegar, y todos en el condado lo sabían mientras observaban el cielo oscurecerse con nubes que prometían algo terrible. La tormenta golpeó el 15 de enero con una ferocidad que superó cualquier cosa que incluso los veteranos de la región recordaran. Las temperaturas cayeron a 43 grados bajo cero en cuestión de horas y permanecieron allí durante 10 días consecutivos sin alivio. Los vientos alcanzaron ráfagas de casi 100 kilómetros por hora, creando ventisqueros que enterraban estructuras enteras y hacían imposible ver más allá de unos pocos metros en cualquier dirección. La nieve caía tan espesa y el viento la arrastraba con tal fuerza que los colonos que intentaban llegar a sus graneros para alimentar al ganado se perdían y morían congelados a metros de sus propias puertas. Las cabañas de reclamo estándar a lo largo del territorio comenzaron a fallar de maneras que nadie había anticipado porque nadie había construido pensando en condiciones tan extremas. Las paredes simples de tabla y papel alquitranado que habían parecido adecuadas durante el otoño ahora dejaban pasar el viento como si no existieran. Las estufas de hierro fundido brillaban al rojo vivo consumiendo leña a ritmos que agotarían las reservas de cualquier familia en días, y aún así las temperaturas interiores apenas superaban el punto de congelación en el mejor de los casos. La cabaña de Thomas McKay alcanzó su punto de crisis la tercera noche de la tormenta. A pesar de quemar leña continuamente alimentando la estufa cada hora sin descanso, la temperatura interior cayó a 10 grados bajo cero poco antes del amanecer. Sus hijos más pequeños mostraban los primeros signos de hipotermia, labios azulados y temblores que no cesaban sin importar cuántas mantas apilaran sobre ellos. La escarcha cubría las paredes interiores tan gruesa que podía rasparse con una cuchara, y el agua en sus baldes se había convertido en bloques sólidos de hielo que tenían que derretir en la estufa antes de poder beber. Para el quinto día, la familia McKay había quemado no solo toda su leña, sino también 3 sillas, una mesa auxiliar y las tablas de una cómoda que había pertenecido a la madre de Eliza.
La desesperación los llevó a considerar abandonar su cabaña y arriesgarse a cruzar la tormenta hacia algún refugio mejor, pero la visibilidad era tan pobre que intentarlo habría significado muerte casi segura para todos. Mientras tanto, dentro de la fortaleza de granero de Carl Peterson, la vida continuaba con una normalidad que habría parecido imposible a cualquiera que no lo experimentara directamente. La temperatura interior de la cabaña se mantenía estable entre 3 y 5 grados sobre cero, con fuegos modestos encendidos solo 2 veces al día, por la mañana y por la noche. El aire entre las paredes del granero y las paredes de la cabaña había alcanzado un equilibrio que amortiguaba las oscilaciones brutales del exterior, exactamente como Carl había predicho basándose en las enseñanzas de su abuela, que todos habían descartado como superstición de extranjeros. El sexto día de la tormenta, Thomas Mackay apareció en la puerta del granero de Carl medio congelado y desesperado, habiendo arriesgado su vida cruzando 3 kilómetros de infierno blanco porque quedarse significaba ver morir a sus hijos. Carl lo recibió sin comentarios sobre las burlas pasadas ni recordatorios de las predicciones de fracaso que Mackay había pronunciado con tanta confianza meses antes. Simplemente abrió la puerta interior de su cabaña y dejó que el calor envolviera al hombre que había llamado a su diseño un hotel para topos. Mackay se quedó mirando el interior iluminado por la lámpara donde la familia de Carl realizaba actividades normales como si la tormenta apocalíptica del exterior no existiera. Los niños jugaban en el suelo sin tiritar. La esposa de Carl cosía junto a una ventana que mostraba luz de día filtrada a través de las paredes del granero, y el termómetro en la pared marcaba temperaturas que Mackay no había visto en su propia cabaña desde octubre. Durante los siguientes 4 días, la cabaña de Carl acogió a 3 familias además de la suya. Los Mackay llegaron primero con sus hijos exhaustos y medio congelados. Los Anderson llegaron el 7º día después de que su techo comenzara a ceder bajo el peso de la nieve acumulada. James Halverson, el ranchero que había declarado con tanta autoridad que Carl estaba construyendo un monumento a la estupidez, envió a su esposa y sus hijos el 8º día cuando las tuberías de su casa se congelaron y reventaron inundando la cocina con agua, que se convirtió en hielo antes de que pudieran limpiarla. 14 personas durmieron en una cabaña diseñada para 4, pero nadie se quejó porque todos estaban vivos y relativamente cómodos mientras afuera la muerte blanca continuaba reclamando víctimas. El consumo de leña aumentó naturalmente con tanta gente respirando y abriendo puertas, pero nunca alcanzó los niveles desesperados que las familias habían experimentado en sus propias cabañas fallidas, donde quemaban muebles para sobrevivir. Cuando la tormenta finalmente se dio el 25 de enero, dejó un paisaje transformado por 10 días de viento implacable que había esculpido la nieve en formas que parecían de otro mundo. Varios reclamos habían colapsado parcialmente bajo cargas de nieve o presión de viento. Otros permanecían en pie, pero habían demostrado ser inhabitables durante el peor clima que nadie había experimentado en décadas. El granero de Carl no mostraba daños más allá del desgaste cosmético normal, y su cabaña interior había mantenido temperaturas que sostenían la vida durante todo el asedio de 10 días, sin agotar sus reservas de combustible ni requerir las medidas desesperadas que habían caracterizado la supervivencia en otras partes del territorio. Para la primavera de 1918, la cabaña dentro del granero de Carl Peterson se había transformado de objeto de burla a modelo de estudio que todos querían entender y replicar. Thomas Mackay fue el primero en pedir instrucciones detalladas, y Carl las proporcionó libremente sin pedir nada a cambio, porque consideraba que el conocimiento que salvaba vidas era demasiado valioso para guardárselo. Para 1920, cuando los registros de colonos en el centro norte de Montana alcanzaron su pico, el diseño de granero dentro de granero de Carl había aparecido en boletines de extensión del condado, que aconsejaban a nuevos colonos sobre construcción para climas fríos, reconocido oficialmente como práctica recomendada para una región donde la supervivencia invernal a menudo dependía de entender principios que los métodos de construcción convencionales ignoraban peligrosamente. Lo que había comenzado como la aplicación de un hombre del conocimiento del viejo mundo a las condiciones de la frontera americana había evolucionado en práctica reconocida para toda una región, demostrando que la sabiduría tradicional transmitida de abuela a nieto a través de generaciones a menudo contenía soluciones a problemas que la arrogancia moderna no podía resolver.